For some of us, personal finances aren't just personal. They include a lot more people than ourselves. Loved ones, neighbors, the communities we call home, and the causes we hold in our hearts. At Thrivent, we help plan your financial picture with the bigger picture in mind. Because even though our business is helping guide your finances, our ambition is to make it mean so much more. Thrivent, where money means more. Connect with us at Thrivent.com. Oficial peruano. Y sin duda, Carolina, fue la noticia del fin de semana, la noticia con que cerró el fin de semana, la muerte de Mario Vargas Llosa a los 89 años, una neumonía, dicen, y sin duda el último de los grandes escritores del boom latinoamericano, y sin duda un hombre que retrató de buena manera a América Latina y que influyó también en los temas políticos. Para hablar de Mario Vargas Llosa nos acompaña el escritor Carlos Granell, él es antropólogo también, editor de la obra periodística de Vargas Llosa, reunida en el libro Mario Vargas Llosa, El país de las mil caras. Carlos, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un gusto. Bueno, quería comenzar hablando un poco de ese primer Vargas Llosa, ¿no? Y piensa uno, estaba mirando incluso aquí ese famoso artículo, ese famoso libro, Los Nuestros, de Luis Hars, y mirando ese Vargas Llosa del momento, y dice, ya a los 26 años se había ganado una fama bien ganada por su primer libro de cuentos y su primera novela, que causó en ese momento remesón en Lima, que fue quemada en su colegio, que es protagonista de ese libro, y que fue denunciado por unos generales, incluso en su momento, por traición y demás. Ya era un célebre Vargas Llosa a los 26. Hablemos de ese joven Vargas Llosa. Sí, en efecto, la trayectoria de Mario empieza muy rápido, y eso que él siempre dijo que no tenía talento, que era todo fruto del esfuerzo. Y sin embargo, a los 26 años ya había escrito su primera obra maestra, que lo puso en el radar de la literatura mundial. Y además, después, en el 63, cuando se le premia, ya es uno de los momentos iniciáticos de lo que se conoce como el boom latinoamericano. Entonces sí, es digamos un fenómeno muy particular, porque ya desde tan joven irrumpe dando pasos de gigante, renovando la literatura latinoamericana, empleando técnicas del modernismo anglosajón que, digamos, hasta ahora empezaban a experimentarse o se empezaba a experimentar con ellas en América Latina. Entonces sí, fue un golpe en la mesa proverbial que lo catapultó hacia una carrera literaria que, bueno, sabemos en qué acabó, ¿no? Con el Nobel y con el ingreso en la Academia Francesa. ¿Lo podría uno darle como cierta singularidad en medio del boom? Decir, bueno, ¿quién era, por lo menos entre esos cuatro, entre Cortázar, García Márquez, Carlos Fuentes, ahí Vargas Llosa como el círculo central, tener una descripción de él en ese grupo, que fuera distinto, que lo hacía especial ahí? Claro, todos eran muy distintos. Quizás lo que caracterizó a Mario, lo hermanó un poco con Cortázar, fue su afrancesamiento, ¿no? Él fue un apasionado de la literatura decimonónica francesa, de Dumas, de Balzac, sobre todo de Flaubert. Y además, y en esto sí se diferenció de Cortázar, al menos del primer Cortázar, fue su vocación de hombre público. Es decir, de alguien que no solamente iba a consagrar su tiempo a la creación de ficciones, sino que no se iba a perder ningún acontecimiento relevante para al menos Occidente a nivel político. Entonces, por eso siempre husmeó esos caminos y siempre tuvo este compromiso casi sartreano de dar su opinión ante el acontecer de la historia. Y hablando de política, pues siempre hemos tenido la idea, por lo menos en los últimos años, que Vargas Llosa era un hombre que se había inclinado a la derecha, un hombre de centro derecha, un hombre que había que denunció toda la vida las dictaduras de izquierda en el continente. Pero Cuba fue de una importancia capital para todo este grupo, y él en un principio también estuvo en La Habana como jurado de ese premio Casa de las Américas y tuvo sus devaneos como con la revolución, como tuvieron todos los escritores del momento. Hablemos un poco de ese primer momento político. Sí, en efecto, digamos que todos los jóvenes de esa época que tenían algún tipo de sensibilidad social veían en el socialismo, incluso en el comunismo, el camino inevitable para América Latina, porque las desigualdades eran tan abismales, la pobreza era tan
tan abominables que era lógico que vislumbraran el camino incluso de la revolución como solución a todos estos problemas. Pero una vez palpado de cerca el sistema cubano, empezaron a ver, o al menos Mario empezó a ver, las contradicciones, ¿no? Esa promesa de un socialismo en libertad era simple ficción, nunca se cumplió, y aquello que él más quería, que era la literatura, se vio asfixiada por el control de la libertad de expresión, ¿no? La asfixia de la libertad de crítica, de la libertad creativa, y eso significó su renuncia a todas estas utopías, a todos estos proyectos totalizantes y redentores. Desde ese momento empezó a buscar nuevas fuentes de inspiración ideológica y poco a poco se fue acercando al liberalismo. Esa disidencia política temprana lo marcó de alguna manera también y lo diferenció de sus contemporáneos y de los escritores grandes de América Latina en su momento. ¿Lo hizo distinto también? Sí, totalmente, porque, por ejemplo, Cortázar al principio era un escritor muy poco politizado, no le gustaba la política y al final acabó solidarizándose con la revolución latinoamericana, especialmente con la de Nicaragua. Y acabó pues yendo a Managua y manifestándose a favor de la revolución y también de Cuba, por supuesto. García Márquez, desde luego, hasta el final de su vida fue amigo de personal de Fidel Castro. Fuentes también, él en ese sentido se parece más a Mario porque sí renunció a la utopía socialista y se decantó más por una socialdemocracia, ¿no? Una izquierda más democrática. Mario sí fue el único que se definió a sí mismo como un liberal, es decir, un liberal que podía votar al centro derecho o a la centro izquierda en función de la calidad de los políticos que ofrecieran alternativas para su sociedad. ¿Algo para decir de su aventura electoral? Sí, bueno, en efecto fue eso, una aventura. De alguna manera llegó a la política sin querer queriendo. Es claro que tenía una vocación de opinador público muy exacerbada, pero a la política llegó por la necesidad de frenar una propuesta de Alan García en el 87, que se quiso nacionalizar la banca y las aseguradoras en el Perú. Y esto suscitó una cantidad de protestas y de movilizaciones cívicas a la cabeza de la cual acabó Vargas Llosa, nuevamente casi que sin querer queriendo. Y fue tal el éxito de su convocatoria y el éxito de la movilización pública que este movimiento acabó convirtiendo en un partido político que lo llevó a las elecciones del 90. Creo que para su suerte perdió, porque eso le permitió volver a la literatura con pasos grandes y finalmente ganarse el premio Nobel. Es muy posible que si hubiera sido presidente del Perú se hubiera quedado sin los reconocimientos literarios que tanto merecía. Es creo que necesario, así sea como una especie de chisme del que se ha hablado mucho, hablar de su relación con García Márquez y de qué tanto esto fue publicidad y qué tanto fue verdad. Pues todos hemos visto la foto famosa del ojo morado por el puño de Vargas Llosa a García Márquez. ¿Esa relación se recompuso al final o esa relación se rompió y ya nunca volvió a ser la misma? No, esa relación, digamos, se dañó. Hubo una grieta irremediable, aunque el respeto y el cariño se conservaron en silencio. Hubo ciertos intentos de volverlos a reunir que por culpa de la mala suerte no llegaron a fructificar. Pero nunca, en los 20 y tantos años que yo conocí a Mario, le oí una sola mala palabra sobre García Márquez, y más bien todo lo contrario, un respeto y un cariño profundo enorme. Yo supongo que de la otra parte era lo mismo. Usted mencionaba ahorita el tema de la relación de literatura y política de esos grandes escritores del boom latinoamericano. ¿Qué tanto incidió ese tema político precisamente en la producción de esas grandes obras y de esa relación de narrar América Latina? Bueno, yo creo que él escindía con mucha claridad su producción literaria y su producción como articulista, como opinador político.
Él, cuando escribía artículos, solía decir que escribía sobre lo que sí conocía, sí sabía qué es lo que pensaba, ¿no? En cambio, cuando escribía literatura, hacía exploraciones más a ciegas, más intuitivas, más irracionales, más pasionales. Entonces, prácticamente el elemento del azar entraba en juego, ¿no? Eso hacía que en sus novelas, por supuesto, no hubieran posiciones ideológicas. Estaba librada su literatura de posiciones ideológicas y más bien permitía que todos los personajes explicaran sus verdades, su visión del mundo, sus valores, pues con una verosimilitud impresionante. Y eso es lo que hace valiosísima su literatura. Es un universo en donde nadie tiene la razón, en donde simplemente se ven distintas posiciones frente a la vida, frente a la política, frente a la sociedad de los distintos personajes. Desde su adolescencia estuvo ligado a los periódicos, trabajó en un periódico por allá en Piura, si no estoy mal, siendo adolescente, y de ahí para adelante, como usted dice, pues fue un opinador impenitente con sus artículos y demás. Hablemos un poco de esa faceta que la conoce muy bien por ese libro, El País de las Mil Caras, esa faceta de articulista, del que ya dice, hablaba de lo que sabía, pero esas 1000 caras ¿son qué? Bueno, él empieza jovencísimo a trabajar por sus circunstancias personales, ¿no? Él tenía una relación muy complicada con su padre y lo que más quiso siempre fue dejar de ser joven, ¿no? Conseguir ganarse la vida para independizarse y no depender de un padre con el que nunca se llevó bien. Y el periodismo fue esa... No solamente el periodismo, tuvo bastantes oficios, fue ayudante de profesores, fue contabilizador de lápidas, hizo cualquier cantidad de cosas de joven para mantenerse. Pero claramente el periodismo se convirtió en un oficio, casi también en una vocación, que desde muy joven le permitió ganarse la vida. Además, era claramente un ejercicio no reñido con la actividad literaria. Entonces, compatibilizó estos dos oficios a lo largo de toda su vida y fue, además de un gran novelista, un gran periodista. Sí, casi que fue una escuela para él. En cuanto a lo de las 1000 caras, ese es el título que él le dio a un artículo, a un ensayo sobre el Perú. Y ese volumen al que hacen referencia es justamente los ensayos y artículos periodísticos que escribió sobre su país. Es apenas uno de los 5 tomos que van a salir de sus obras completas, no, de sus obras selectas sobre periodismo. Llama la atención esa infancia de Vargas Llosa, porque siempre lo vemos. Hola, perdí la comunicación. Pero esa infancia que es Cochabamba, Piura, marcó también, creo que su vida y lo muestra con muy distinto de como lo imaginamos siempre, ¿no? Sí, por supuesto. Él siempre fue un joven de provincias, ¿no? Él nació en Arequipa, se traslada muy rápido a Lima, pero después en su adolescencia se traslada a Piura. Y ahí pasa su adolescencia, unos años de su adolescencia, después vuelve a Lima y hace ahí su universidad, pero claramente no era un joven, digamos, con arraigo. For some of us, personal finances aren't just personal. They include a lot more people than ourselves. Loved ones, neighbors, the communities we call home, and the causes we hold in our hearts. At Thrivent, we help plan your financial picture with the bigger picture in mind. Because even though our business is helping guide your finances, our ambition is to make it mean so much more. Thrivent, where money means more. Connect with us at Thrivent.com. Hi, I'm Cindy Crawford, and I'm the founder of Meaningful Beauty. Well, I don't know about you, but I never liked being told, oh, wow, you look so good for your age. Why even bother saying that? Why don't you just say you look great at any age, every age? That's what Meaningful Beauty is all about. We create products that make you feel confident in your skin at the age you are now. Meaningful Beauty. Beautiful skin at every age. Learn more at meaningfulbeauty.com. En la ciudad de Lima, ¿no? Al revés, era alguien que desde muy pequeño conoció el Perú profundo.
Además, sus años en el Leoncio Prado le dieron esa misma lección. El Leoncio Prado era un colegio militar donde se reunían todos los sectores sociales, raciales, regionales del Perú. Es decir, era una síntesis de la complejidad del Perú en una sola institución. Y eso le permitió hacerse una idea de las grandes diferencias, de la incomunicación, de los grandes conflictos que había en su país. Fue en ese sentido muy formativo. Hay algo también que yo creo vale la pena anotar y es ese ingreso a la Academia Francesa. Me llama la atención incluso esa especie de examen que se presenta con una palabra y a partir de esa palabra se tiene que dar como una gran digresión sobre el tema. Y a él le tocó la palabra Jerez, ¿no? Creo que fue una de sus últimas grandes pruebas y uno de sus sueños de alguna manera. Sin duda. Digamos, él fue siempre un francófilo confeso. Estaba fascinado con la cultura literaria francesa y para él siempre, lo dijo él, siempre quiso ser un escritor francés. Finalmente acabó siendo un escritor peruano universal. Creo que era mejor, tuvo un mejor destino. Y sí, su ingreso fue sorpresivo, ¿no? Lo cogió ya en los últimos años de su vida. Fue una alegría, una emoción, un reconocimiento pues meritorio y único, porque es el primer hispanohablante que tiene ese honor. Estamos hablando con Carlos Granés, que es escritor y antropólogo, editor de la obra periodística de Vargas Llosa, y ya dijimos, reunida en ese libro Mario Vargas Llosa, El país de las mil caras. Y quiero que nos cuente un poco su relación personal. Ahorita decía que lo conoció ya durante un tiempo. ¿Cómo fue esa relación personal? ¿Cómo lo conoció? De una forma un tanto azarosa. Estaba recién llegado a España como estudiante y con un grupo de amigos conocimos a otro grupo de estudiantes peruanas y una de ellas era la hija. Fue uno de estos azares maravillosos que tienen este tipo de experiencias en el extranjero. ¿Y cómo es toparse con un monstruo? ¿Perdona? ¿Cómo es toparse con un monstruo de la literatura? Es fascinante, digamos, que como experiencia personal es supremamente enriquecedora, ¿no? Es de verdad poder ver el mundo desde un Everest, ¿no? Desde un 8000. Es ver o intuir cómo se ve la realidad, cómo se ven las cosas, pues desde una altura reconocida por el mundo entero. Y eso es muy formativo, sin lugar a dudas. Uno pone las cosas en perspectiva y uno aprende a darle importancia real a las cosas, ¿no? Creo que eso ha sido lo más provechoso de haberlo conocido, sin duda. Y sin duda también fue todo un privilegio, además de ver el mundo con esos ojos de Vargas Llosa. ¿Qué le aprendió? Yo creo que lo fundamental en él era no confiar en el talento, no confiar en los halagos, no confiar en los premios, no. Siempre empezar una novela como si fuera la primera, siempre empezar un libro como si fuera el primero, y un artículo como si fuera el primero. Y tener un compromiso muy, muy serio y muy fiel a su vocación. Creo que eso fue lo que lo caracterizó, lo que lo hizo, como decía Barral, el mejor de la clase, el más aplicado, el más disciplinado. Y bueno, una obra como la que hizo él, sin ese tipo de compromiso y disciplina hubiera sido absolutamente imposible. Siempre se distingue a los autores del boom con una obra, por lo menos se los asocia con una gran obra, una gran novela, y se pone esa gran novela y de ahí, digamos, van saliendo sus otras obras. Podemos mencionar en Vargas Llosa también una gran novela que sobresalga entre toda su obra, o digamos tiene muchas novelas, varias novelas parejas de alguna manera. No, él es un caso excepcional en ese sentido porque no es un autor de una sola obra. Por lo general, los grandes escritores a la larga terminan pasando a la posteridad por una obra. Pero en el caso de él tiene al menos 4 o 5 libros que van a resistir la prueba del tiempo sin la menor duda, ¿no? Empieza con La ciudad y los perros, pero La casa verde también es un prodigio
como estructura, ¿no? como repertorio de técnicas narrativas. Y después viene Conversación en la Catedral, que es absolutamente magnífica. Y además de eso, está en La Guerra del Fin del Mundo, que es la que como homenaje a él estoy releyendo ahora, y es absolutamente deslumbrante. Y además de eso pudo hacer una obra mayor, ¿no? La Fiesta del Chivo. Pero es más, si él solamente hubiera escrito Los Cachorros y hubiera quedado en silencio, habría pasado la historia como un novelista de culto, por esa novelita de poco más de 100 páginas, que es una verdadera joya, René. Pues Carlos, muchas gracias por compartir algunas de sus lecturas de Vargas Llosa, también de sus momentos de haberlo conocido, por supuesto de esa faceta que conoce usted bien como articulista. Queríamos recordarle un poco, hablar de Vargas Llosa y animarnos a volver a leerlo. Es Carlos Granés, antropólogo y escritor muy cercano a Vargas Llosa por la escritura de su libro, por haber reunido sus artículos de prensa en su libro Vargas Llosa, El País de las Mil Caras. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, un gusto, encantado. Gracias. Carolina, y para seguir hablando de Vargas Llosa, tenemos también a alguien especial, Gabriel Eligio Torres García, escritor, y es el sobrino de Gabriel García Márquez, y nos puede contar un poco de esa relación. Gabriel, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, con mucho gusto. Bueno, ¿cómo enterándome de la noticia, pues que fallece otro de los grandes de la literatura. ¿Cómo recibió esa noticia? Bueno, un poquito adolorido por la cuestión de que se nos va otro grande, otro que nos sigue dejando legados, como lo hizo Gabo. Sin duda, hablábamos ahora de esa relación que fue muy publicitada entre Vargas Llosa y García Márquez. Incluso dice el señor Luis Hart, que lo mencionábamos ahorita, chileno, escritor, que muchos dicen fue quien descubrió a los escritores del boom por allá en 1966, pues dice que Vargas Llosa fue el que le refirió que había otro joven por allá, García Márquez, que podría entrevistar e incluir en su lista en ese libro. García Márquez estaba en ese momento en la mecanografía de 100 años de soledad. Cuéntenos de esa amistad, de ese rompimiento. Bueno, cuando yo nazco en el año 66, ya eso no estaba como, bueno, eran amigos y todo aquello, pero luego por la situación que todos sabemos, esa relación, esa amistad se rompió. Gabo era muy entregado a sus amigos. Sin embargo, él tenía esta facultad de generar una cantidad de mitos y una cantidad de cosas que a veces se prestaban para la malinterpretación. Y me refiero pues al momento de rompimiento de esa amistad, cuando Vargas Llosa le dio aquel famoso puñetazo a Gabo hace muchos años. ¿Por qué dice usted que mito? ¿Qué hay de mito y qué hay de cierto en toda esa relación? Se creó una versión de esa circunstancia completamente ajena a la realidad. De hecho, hasta hace poco la publicaron en un libro de ese punto de vista. Yo tuve la oportunidad de escuchar la versión a nivel familiar. No directamente de Gabo, porque cuando ya yo tengo uso de razón, con Gabo no se hablaba de Vargas Llosa en la familia, al menos en la familia, ¿no? Y una de mis tías, Margarita García Márquez, la que en la vida real comía tierra y de donde salió el personaje de Rebeca en 100 años de soledad, yo la entrevistaba a sus 89 años para mi libro, La Casa de los García Márquez, y dentro del tema, pues tocamos el tema de ese famoso puñetazo. Ella estaba en Barcelona en ese instante, en el apartamento de Gabo, cuando ocurrió o cuando inició toda esta confusión. Parece ser, por los comentarios de mi tía y de muchos de la familia, que en esos años Vargas Llosa se había ido de su departamento y su esposa y sus hijos estaban un poco pues alcanzados económicamente. Tengo entendido que Gabo y Mercedes los apoyaban económicamente, hasta el día en que Mercedes y Gabo le dijeron, bueno, pero yo pienso que tú deberías irte a las instancias legales y demandar a Mario, porque
esto no puede seguir así. Pasaron los años, o el tiempo, los meses, no sé exactamente, hasta que ocurrió lo que ocurrió, y cuando Vargas Llosa le da el puñetazo a Gabo, hay un periodista o dos periodistas al lado, y escucha cuando Mario le dice, esto es por lo que le dijiste a Patricia. El periodista enseguida dijo, ¿qué pasó? Gabo pretendió a Patricia, y Mercedes, a su manera de siempre, respondió sin que tuviera tan mal gusto. Una respuesta de momento, de ofuscación, que se prestó para malinterpretar la situación, y todo el tiempo se dijo o se creyó que se trataba de una escena de infidelidad. Realmente nunca tuvo que ver con eso. Esa es la realidad de aquel puñetazo. Eso dañó la amistad por siempre, y Gabo, que tenía la misma facilidad de querer, también la tenía para olvidar. Por eso más nunca tocó el tema y nunca quiso volver a hablar Vargas Llosa en lo que le restó de su vida. ¿Aló? Sí. Finalmente, entonces, la versión de ese romance, de esa posible infidelidad dentro de la familia quedó totalmente descartada. Pues claro, porque, bueno, como te dije, lo comentó mi tía Margarita, lo comentó también en algún momento Mercedes, cuando no estaba Gabo, porque cuando estaba Gabo de ese tema no se podía hablar. Entonces, esa es la realidad de lo que ocurrió, que obviamente se creó todo este tipo de argumentos, y como te decía al principio, Gabo tenía esa facultad de generar una cantidad de mitos y de versiones encontradas. Gabriel, para que dejemos el puñetazo, ¿qué destaca usted como escritor de Vargas Llosa? Bueno, Mario era, para mí, era ese producto de esa época del boom. Era un hombre muy centrado en su literatura, muy centrado a la hora de narrar su literatura. Y yo pienso que dentro de toda esa disciplina fue la que con el tiempo lo llevó a ocupar la posición tan alta dentro de los escritores latinoamericanos. Y bueno, y entre los escritores mundiales también, por supuesto. Pues Gabriel, muchas gracias por recordarnos, como usted dice, ese mito, por recordarnos además esa verdad de ese puñetazo tan celebrado, tan reconvertido, tan comentado, de esa relación entre dos grandes, entre García Márquez y Vargas Llosa, relación entrañable en un principio y que después tuvo esas diferencias. Es Gabriel Eligio Torres, el escritor y sobrino de Gabriel García Márquez. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. For some of us, personal finances aren't just personal. They include a lot more people than ourselves. Loved ones, neighbors, the communities we call home, and the causes we hold in our hearts. At Thrivent, we help plan your financial picture with the bigger picture in mind. Because even though our business is helping guide your finances, our ambition is to make it mean so much more. Thrivent, where money means more. Connect with us at Thrivent.com.